Continuamos en este escenario de Buenos Días RD, que se honra con la presencia de nuevo de Gianilda Vázquez, parte de este staff, parte de la intrínseca de este espacio. Bienvenida, Gianilda, ¿cuánto tiempo? Contentísima, como siempre, Ángel, ver esta nueva imagen, este look tan chulo, me encanta. Y a ti, María, que está fabulosa también, al pueblo dominicano. Oye, ¿quién habla? Señores, qué contenta me pongo cuando puedo tener... Tú sabes que lo que somos comunicadores, que lo llevamos entre las venas, cuando estamos en la cámara, como que eso no me gusta. Adrenalina. La verdad que sí. Gianilda, una adrenalina. Iniciemos por ver la situación interna del partido, la convención, el pasado fin de semana, cuál es la perspectiva después de esta reforma estatutaria y adecuación estatutaria a las leyes, a la Constitución. ¿Cuál es la perspectiva? ¿Estamos ya en reelección? Mira, Ángel, más que ahora en la etapa que viene el partido, estamos hablando del partido, es una etapa de renovación de nuestras dirigencias, de nuestros cuadros. Es una etapa distinta, es una convención ordinaria. La convención extraordinaria será el año que viene. Ahora lo que nosotros tenemos es renovación de cuadros, renovación de liderazgos, estamos tratando de que la gente joven se apasione con la política. Y en el pasado proceso, hace 4 años, nosotros tuvimos un cambio radical, porque cuando nosotros ahora cumplimos 7 años de fundado, y es importante, quiero felicitar a todos los PRMistas por esto, estamos en nuestro mes aniversario, en nuestra semana aniversaria. El viernes pasado tuvimos una misa, ya estamos dentro de las celebraciones propias del aniversario. 7 años, la primera vez, todo el que vino del PRD entró con su misma posición. Entonces nosotros tuvimos una primera convención, que fue la convención pasada, como quien dice, porque todos los demás vinimos a Paliza y a Carolina. Entonces, en esa primera convención, nosotros vimos un gran movimiento de gente joven que empezó con Paliza y Carolina, pero que eso fue como un despegue en todo lo que fue la dirección a nivel nacional. En Santiago, Andrés Cueto, un muchacho joven dirigiendo el partido, en Puerto Plata, en todo el territorio hubo una gran renovación de liderazgo que fue muy importante para la vida de nuestro partido y que yo pienso que en muchas maneras marcó el triunfo, porque había una visión distinta de hacer política. Y nuestro partido se conectó con la gente, se conectó con el pueblo, hizo suya las demandas de la sociedad a través de las marchas verdes, de los movimientos que demandaban una sociedad diferente. Entonces nosotros no podemos desconectarnos de esa realidad. Entonces lo que tenemos es que hacer el transfer de un partido de oposición de tantos años a un partido en el poder. Muchos de nosotros todavía no nos creemos que estamos en el poder. Y tenemos una mentalidad, hay que hacer como cuando tú no tienes la luz automatizada, y te llega la luz, te tienes que subir el transfer. Entonces nosotros tenemos que hacer ese transfer de que ya estamos en el poder, de que hay una responsabilidad colectiva. Yo le digo a los compañeros, usted no puede ya ver ningún problema y pasarle por encima, como si la culpa fuera de otro. Usted está en el poder y es su responsabilidad. Usted ve un hoyo en la calle, usted tiene que reportarlo porque ese hoyo es tuyo. Ese hoyo es tuyo. Usted ve una escuela, ya usted no puede pasar. Ay, ¿a quién tú le vas a echar la culpa si tú estás en el poder? Exacto. O sea, ya nosotros no tenemos absolutamente ninguna excusa para no ser proactivos, y eso tenemos que verlo como dirigentes políticos, que somos un partido en el poder y que independientemente de que mi puesto es, por ejemplo, en salud pública y tú estás en obra pública, si yo veo un tema de obra pública es mío, y si tú ves un tema de salud pública es tuyo. Pero en ese punto ustedes tienen un gran logro, Gianilda, como gobierno, porque luce que hay una articulación que no se veía hace mucho tiempo. O sea, tú ves a algunas instituciones trabajar de manera coordinada que antes parecían muy dispersas. Entonces, ¿cómo van a escoger? Pero esto es otra cosa, Ángel. Una cosa es que estamos poniendo en ejecución las mesas temáticas, que se hace una reunión con las gobernadoras y todo el staff provincial para que coordinemos las acciones. Por ejemplo, eso de obras públicas e INAPA, que venía obras públicas y
pavimentaba y luego venía INAPA y picaba para poner un tubo. Ahora tiene que tener una certificación de INAPA de que por ahí no va a pasar una tubería y entonces ellos hacen la pavimentación. Entonces son coordinaciones, por ejemplo, agricultura y obras públicas, que tienen camiones conjuntos para caminos vecinales. Entonces, esa acción conjunta, yo tengo 2 camiones, tú pones combustible, yo pongo esto, con todo el equipo nos vamos. Ahorro de tiempo y dinero. Dinero, eso le ahorra muchos recursos al Estado y mucha dispersión, pero sobre todo una visión de conjunto de a dónde están tus necesidades. Entonces, en la semana se programa cuál distrito necesita, cuál municipio necesita, y con la gobernadora y todos los actores provinciales, que son los sectoriales que nosotros llamamos, eso lo dice la ley, la 498-06, son mesas sectoriales, en donde todo se coordina el trabajo de la semana y nosotros tenemos mucho más efectividad. Por eso tú ves que nos ahorramos, porque no estamos, digamos que, duplicando esfuerzos, y eso era una cosa que antes en el Estado se veía mucho. 5 gente en la misma cosa. Entonces, aquí cada quien tiene muy definido todo. ¿Cómo vamos a hacer la actualización de la dirección? Bueno, con una convención, con el voto universal, como siempre se ha hecho, en septiembre, está llamada a realizarse de este año. Entonces vamos a hacer una convención como la hemos hecho siempre, con nuestra vocación democrática. Yo creo que va a ser una gran fiesta de la democracia, como siempre ha sido nuestro norte, y tendremos muchos cuadros. Yo ya oigo a la gente, desde que se dio la convención la semana pasada, todo el mundo ya se activó. Ya todo el mundo está que voy a aspirar a secretario general, que voy a aspirar a organización, que voy a aspirar a esto. Hay posiciones ya que no van a ir al voto universal, pero hay otras que sí van. Por ejemplo, el presidente provincial, que antes era decidido por la dirección ejecutiva y una asamblea de los delegados provinciales, ahora va al voto universal. Entonces eso es muy importante porque eso le va a dar una legitimación frente a la provincia y una categorización provincial, porque va a ser producto del esfuerzo que se haga y va a tener que ser votado por la universalidad de la provincia, y eso le va a dar un liderazgo distinto. Entonces yo creo que todas esas cosas son bonitas, vamos bien. Nosotros lo que hicimos fue una adecuación a la Constitución y también a la ley de partidos, que tú la conoces muy bien, Ángel, y a la ley electoral. Si la ley electoral invita a que todos los a que haya una proporcionalidad de un 40% por género mínima, entonces tú no puedes tener un 30 ni un 25, tú tienes que tener un 40 mínimo de cualquier género. No puede haber más, pero puede haber más, pero nunca menos. Ahora, de cualquiera de los 40%. Dos. Entonces eso le da una equidad real a la participación de los compañeros, independientemente del sexo. Usted tiene que tener un 40 mínimo de cada sexo en cada organismo. Y hay una enfatización en cuanto a los estatutos de que tiene que ser en todos los organismos, porque antes solamente era a nivel electivo. Ahora en cada organismo, en la dirección ejecutiva tiene que haber un 40, en la comisión política tiene que haber un 40, en los municipios tiene que haber un 40 de cualquiera de los dos mínimos, y eso te da esto ha sido un gran logro, no solamente de la Constitución, porque lo propusimos nosotros como partido, nuestros legisladores, y también en la ley electoral, y también ahora en el partido. Entonces, adecuar el partido a cosas que tú propusiste es una cosa lógica, ¿verdad? Porque es una propuesta que viene de nosotros. El tema de la reelección, que tanto le gusta al amarillismo y a Ángel. Eso es normal. Y Ángel. Pero hay reelección o no hay reelección. Yo lo trato. Oye, me decían, baje, lo trato con responsabilidad. Yo estoy de acuerdo con la reelección. ¿Qué pasa con la reelección? Que la reelección tiene que ser votada. No es que tú te presentes y ya tú eres presidente. Usted tiene que ganarse eso. Entonces una reelección en un segundo periodo y nunca jamás va a permitir que haya nuevo liderazgo. Ya la gente está pensando en el 28, claro, y eso es importante. Y tú vas haciendo liderazgos que van surgiendo. Entonces yo creo que eso es bonito, porque ya eso descarta al dirigente para siempre. No lo descarta, lo hace que culmine, lo jubila. Que culmine una gestión. Atención, Leonel, hay que jubilarse. Una gestión de calidad. A mí me encanta Bachelet. Bachelet terminó en alta, pudo incluso volver porque su constitución lo permitía, pero salió con un 56% de valoración. Tú sabes lo importante que es para un presidente salir súper valorado. Para un político. Terminé una carrera con una valoración así de una gestión. Entonces yo creo que eso es lo que tenemos que aprender. No quedarnos a las malas. Hay experiencia de más
de intentos de quedarse y los resultados están ahí. Entonces, la experiencia tiene que servir para algo. Entonces, yo creo en eso. Es una posibilidad de postulación, de repostulación, pero eso si tú quieres repostularte, no es obligatorio y también. Si el pueblo también quiere. Eso va a ser después. Vamos a decir algo interno, porque estamos hablando de partido ahora. Tú tienes la posibilidad de repostularte, pero si tú no te quieres repostular, nadie te está obligando. ¿Entiendes? Yo no he o sea visto que eso uno es así. Que no quiera repostularse. Todavía no he visto Tú uno. sabes, cuando yo estaba, mira María, cuando yo quieren. estaba en la sociedad civil, yo siempre decía, yo no sé qué es lo que le pasa a los presidentes. Así sea, mira, de una junta de vecinos, de un club. Nadie se quiere ir. Hasta del patronato de amigos de qué sé yo qué, de la cosa, ningún hasta de la escuela. Hasta de la escuela, ningún presidente se quiere ir, siempre se quiere ir. Nadie, así mismo es. Eso hay que cuestionar. Usted hablaba de Michelle Bachelet. Y precisamente también usted es una destacada dama de la política. ¿Qué le parecería a usted una candidata de un partido político, una presidenta de la República Dominicana? Como Margarita, por ejemplo. ¿Está listo el país para una mujer? Yo pienso que sí, hay encuestas que dicen que ya el país tiene una valoración de la mujer dominicana, más de un 80% dice que sí, que una mujer puede llegar al poder sin ningún ¿Tú no te atreves a yo fui debatir con Luis? candidata presidencial de mi partido. A pelearle a Luis la candidatura. Yo fui candidata Yo lo sé, por eso te pregunto, yo te apoyé. Yo creo que estamos en una etapa digamos, de unir fuerzas. Nosotros estamos concentrados en que este sea el mejor gobierno que haya tenido la República Dominicana y es muy trabajoso porque estamos en el peor momento de crisis. No solamente es una pandemia, es que los precios internacionales del crudo de petróleo se han disparado. Desde el 2015, como dice el presidente Luis Abinader, hasta ahora no se había visto unos precios tan altos. Entonces, tenemos el problema de la pandemia, los costos de la pandemia, el estancamiento económico que eso produce en un país que tiene una fuente de turismo y de exportación importante, los precios de los commodities para producir, se ha disparado una inflación mundial que tiene que afectarnos también, y eso tú le sumas un precio alto de los crudos de petróleo, hace que uno esté concentrado en que esto salga lo mejor posible. Incluso inyectando dinero cada semana para evitar que haya un desborde de los precios, que aunque aumente no se le refleje al consumidor el aumento que debería de producirse. Yanilda, tú sabes que esa parte de la población, aunque así sea, hay mucha gente que no la entiende. Y justificar quizás que el gobierno pasado, los gobiernos pasados hicieron lo que quisieron con esta ley de hidrocarburos, y es verdad, o sea, nadie ha sido coherente ni transparente con la aplicación de esa ley, pero tampoco el gobierno actual. O sea, todos los gobiernos han utilizado esta ley y no la han transparentado, que eso es lo que quiere en realidad el pueblo dominicano. Nosotros sí estamos tratando de informar cuánto es el costo del subsidio. Porque si sube, sube, y si baja, baja. Ahora, si sube, que te va a afectar la dinámica económica y va a retrotraer el crecimiento que ya tú llevas, porque nosotros llevamos un crecimiento económico importante y gracias a Dios. Entonces, si uno hace un análisis, ¿qué es lo peor, lo menos malo, verdad? Lo menos malo para el estancamiento económico es tú subsidiar esa parte para que la dinámica se mantenga. Entonces, eso es importante. Además, en los años pandémicos, o sea, 19 y 20, también hubo menos consumo de petróleo porque la gente se quedaba en casa. Ya la gente empieza a salir y a hacer vida, y eso hace que haya un consumo mayor. Y todas esas cosas son importantes señalarlas. Pero volviendo a la mujer, yo pienso que sí. Vemos en el Partido de la Liberación Dominicana, ayer presentó 3 mujeres magníficas que se están presentando al electorado. Eso nosotros lo respetamos. Ahora, no es solamente por ser mujer o por ser hombre, eso lo hemos visto 1000 veces. Capacidades. Eso hay que ver cómo tú haces un trabajo empático con la gente, cómo tu carrera política haya estado vinculada a un servicio, cómo tú en un partido te haya ganado tu espacio poco a poco, o sea, desde las bases, que no haya sido heredado o que no haya sido vinculado a otro. Todas esas cosas influyen mucho, no solamente en este país, en todas las mujeres políticas del mundo. Esa fase de que depende de esto o de aquello es muy básica. Yo creo que sí, nosotros tenemos muchas mujeres que han demostrado, doña Milagros aspiró,
también, y muchas mujeres que han estado, que estamos ahí y que estamos siempre muy vinculadas a lo que son las esferas de poder. Gianilda, vayamos un momentico a tu gestión en el gobierno. He tenido contacto con diferentes sectores intermedios de la sociedad, ferreteros, asociaciones de comerciantes, MIPYMES, y ven en ti un ente de conciliación, de acercamiento, de aproximación con el presidente, con la política que está desarrollando el gobierno. ¿Cuál es tu misión y cómo te sientes? Mira, antes de contestarte esta pregunta, yo quisiera, que fue lo primero que debí de haber hecho, es expresar mi más sentido condolencia a la clase periodística, a los comunicadores, del hecho de que dos personas tan emblemáticas se hayan ido. Sí. Orlando Gil, tú podrás estar de acuerdo o no con lo que decía, pero era una lectura obligada de todos. El que estuviera de acuerdo con él y el que no estuviera de acuerdo, aunque sea para saber lo que él pensaba. Y yo respetaba mucho su criterio, su forma poética de hacer la política, que también hay que decirlo porque era un poeta. Y don Mario era un caballero de la comunicación. Wow, sí. Entonces, tuve la oportunidad de compartir con los dos y muestro mi más sentido pesar por la partida de ambos. Así es que me solidarizo con los medios de comunicación, con la clase periodística, y es muy lamentable la partida de ambos. Y bueno, para darte respuesta, Ángel, de lo que nosotros estamos haciendo, mira, antes, en otros gobiernos, los ministros sin cartera no tenían prácticamente funciones, o eran funciones muy secundarias, prácticamente... Un cargo estético. Casi denigrante, ¿verdad? A la gente no le gustaba decir que era un ministro sin cartera. Sin embargo, la Constitución... Antes se percibía como una botella. Como una botella. Sí. La Constitución es muy categórica en decir que son ministros a disposición del presidente, lo que el presidente entienda que debe de hacerse, y le delega directamente al presidente. Lo que quiere decir que cada ministro tiene un área específica, obras públicas, salud pública, pero los ministros sin cartera tenemos la delegación del presidente, que es todo. Es decir, podemos entrar en cualquiera de las áreas y es importante. En el caso nuestro, estamos haciendo el seguimiento a los consejos de gobierno, que son el compromiso de todos los ministros frente a la población. O sea, que se cumplan esos compromisos. Pero no es que se cumplan porque estamos como guardianes de eso, sino que hay muchas... Por ejemplo, tú adjudicas una obra, ya eso es el contratista, entonces a veces el contratista tiene inconvenientes porque tiene que tener conexión con otro ministerio para que le aprueben planos de... Entonces todas esas cosas son las que nosotros le damos seguimiento para que eso se haga. Porque el ministro ya suelta cuando se adjudica una obra, pero de ahí en adelante empiezan muchas cosas a surgir. Y el presidente como tal no puede darle seguimiento a todo. También le damos seguimiento a otra forma de vinculación que tiene el presidente a través de las juntas de vecinos, que se compromete, entonces esas son cosas que hay que darle seguimiento. También le damos seguimiento a los consejos de desarrollo provinciales, que es un instrumento bellísimo que tenemos para desarrollar el país y hacer los planes de desarrollo provincial en cada uno, y que a través del Ministerio de Planificación y Desarrollo se están conformando, y nosotros le damos seguimiento para que el senador vaya, para que los diputados se integren, para que los alcaldes y toda la sociedad civil que convergen en ese instrumento puedan cumplir con su rol. Es decir que, además de todas las cosas, como dice Ángel, que el presidente le envía a uno, nosotros somos enlace de la Federación de Comerciantes, usted tiene demasiado trabajo. O sea que hay muchas cosas que tenemos que hacer y cosas que no Gianilda, ¿cuándo vuelves por aquí? Sí, manejo de leyes, pero más temprano. Y todas esas cosas, cuando ustedes quieren. Pero más temprano. Yo siempre contenta de estar con ustedes. Estoy alejado de su fan. No, para nada. Me nombraron con cica de gato. Yo sé quién fue. Y esta nueva imagen tuya corporativa. Yo sé quién fue. Yo sé quién fue. Gracias, Gianilda. Para nada. A ustedes, María, gracias. Gran placer tenerte en esta escena. Pueblo dominicano, un abrazo. Señores, nos vemos mañana por aquí.